Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecimos de una manera especial a cada hermano y a los pocos amigos que ya me quedan en las redes sociales debido a algunas posiciones que he tomado en relación a algunas doctrinas de la iglesia cristiana. Pero esta cosa pasa. Esta cosa pasa. Quiero hablarle hoy con mi corazón. Es un llamado que le hago a todas las ovejas, a todos los miembros de las diferentes congregaciones. Por favor, no asistan a los templos, salvo que el pastor lo llame a usted para alguna transmisión especial, donde usted va a ayudar en la transmisión y no va a haber mucha gente y están haciendo la transmisión desde el templo, amén. Pero no caiga en ese gancho de usted ir a congregarse yendo contra las regulaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. No lo haga. No lo hagan, que el pastor se lo pida, que el apóstol se lo pida, que el maestro lo pida. No lo haga. Tiene que cuidarse usted y cuidar su familia. Cuídese usted y cuide su familia. Ahora, con esto que le digo, quiero decirle que usted, siempre que esté en la posibilidad y a su alcance, ayude a su pastor. Ayúdelo con comestible, ayúdelo económicamente, con lo que usted pueda. Ayúdelo, porque hay pastores que nosotros tenemos que trabajan. A ellos no va a haber problema porque ellos trabajan, ellos van a poder sostener su familia en medio de esta crisis. Pero hay otros pastores que viven de lo que es el ministerio, que viven de la ofrenda y de los diezmos que entran a las iglesias. Entonces, a esos pastores, nosotros como ovejas debemos, es nuestra responsabilidad, que conforme nos vaya entrando alguna finanza, conforme nos vaya entrando algo, debemos de ayudarlo a ellos también. Usted no puede permitir que su pastor pase trabajo, usted no puede permitir que la familia del pastor pase hambre, teniendo usted comida, teniendo usted comestible, sí, pero no caiga en ese gancho que hay algunos pastores que se han desesperado. Oiga bien, hay algunos pastores que se están desesperando porque ellos creen que esto va a ser eterno. No, esto va a pasar. Esto va a pasar. Los templos van a volver a abrirse. Quizá no va a ser igual, pero van a volver a abrirse. Hay que tener paciencia. Paciencia hay que tener. No caigamos en ese gancho de por la desesperación y abrirle el templo y que entonces venga y se contaminen personas de nuestra familia, miembros de la iglesia, y entonces el problema sería mayor. Así que debemos de tener cuidado. Tenga paciencia. Se espera que 3, 4 semanas, quizás 5 semanas como máximo, esto va a terminar. Hay lugares que ya está pasando, pero no baje la guardia. No baje la guardia. No caiga en ese gancho de que no, que si en una semana no pasa nada, nosotros vamos a abrir porque la iglesia de Dios no puede estar cerrada, que los hospitales están abiertos, que Walmart está abierto, que Kelman está abierto. ¿Por qué la iglesia tiene que estar cerrada? La iglesia tiene que estar cerrada porque las autoridades explicaron que no pueden haber tantas personas en tal lugar. Y si usted va a Walmart,
Si usted va a Costco, si usted va a esos lugares que venden comestibles, hay unas reglas. Usted ve que afuera hay alguien controlando. Hay unas líneas que usted tiene que estar a 6, 7 pies de distancia de cada persona. Hay reglas que no pueden estar dentro del templo de la iglesia. De por Dios. No caiga en eso, hermano. Guarde su familia y cuídese usted. Guarde su familia y cuídese usted. Cuídese usted. Igualmente, cuando usted va a la tienda a comprar, tenga cuidado. Tome todas las medidas del lugar. Pero eso de que los pastores ahora, algunos pastores llamando, no, yo voy a abrir como quiera, porque si Dios me dice que abra, yo voy a abrir. Es posible que Dios te diga que abra. Es posible. Pero hay que ver cuál Dios. Si es el Dios con letra mayúscula o el Dios con letra minúscula. Es posible. Es muy posible que Dios te diga a ti que rompa las reglas y las leyes del estado o de la ciudad donde tú vivas. Es muy posible que sí. Es muy posible que sea Dios que te diga, rompe la regla, rómpela. Sí, rómpela. Dale, rómpela. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Como ustedes sabrán, cuando yo pongo el dedo sobre una llaga, me quedo ahí con el bisturí hasta que logro sanarla. Hasta que no la saco, no quito el dedo. Y usted puede coger un receso en mi página de Facebook. Puede coger un receso y regresar en el 2021, que yo estaré hablando de otro tema. Pero lo que resta de año, lo que resta del 2020, desde ahora hasta el 31 de diciembre, yo voy a hablar de dos temas en específico. Voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Todo mi tema a partir de ahora están relacionados con los últimos tiempos. Están relacionados con la escatología. Punto. Hay personas que no les gusta, son mis amigos, los quiero, los respeto y todo, pero usted puede coger un receso de la página, pero yo voy a seguir con esto, se lo aviso con tiempo para que después no digan, no, pero solamente lo mismo, sí, esto es lo mismo, el maestro debe estar con lo mismo, hasta que el estudiante entienda, ¿ok? Estamos en medio de una cuarentena. Esta cuarentena nos tiene trancado en la casa se están haciendo servicios familiares y hay una gran cantidad de ministros, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, maestros que estamos trayendo enseñanza y prédica a través de las redes sociales. Mientras que en la casa estamos haciendo el servicio familiar, cuando usted toma un minuto y usted se conecta en la computadora, usted tiene un gran menú para escoger. Usted puede coger la prédica de un pastor, la prédica de un maestro, la prédica de un apóstol, la que usted quiera, porque están a la orden del día. Es 24/7 que las redes están siendo bombardeadas por diferentes prédicas y enseñanzas. O sea, usted no tiene excusa ahora para usted decir, yo no escuché una buena enseñanza, yo no escuché una buena prédica. ¿Por qué? Porque si esta no te gusta, tú puedes mover el canal y buscar, porque hay otros predicando. Todo el mundo está usando las redes sociales para llevar su mensaje. Así que tenemos una gran variedad, un gran menú para nosotros escoger. Con esto no estoy diciendo que mi prédica o mi enseñanza sean las mejores. No, hay muchas que son mejores que la mía y yo me estoy nutriendo de ella. Lo mismo te aconsejo a ti. Lo mismo. Cuando una no te cuadre, cuando una no te caiga bien, cuando no te acorde con lo que tú crees, muévete de canal, que yo hay otros pastores, otros maestros, otros predicadores que están predicando quizá algo que cuadra contigo. Amén. Quería aclarar eso para que todo el mundo estuviéramos en la misma página. Yo escribí un post que esta es la primera vez en la historia de la iglesia. Oiga bien, la primera ocasión en la historia de la iglesia que la iglesia ha estado globalmente metida en la casa. Es la primera ocasión que la iglesia ha estado de manera global, el globo terráqueo completo, metida en su casa. Y es la primera vez que la iglesia tiene un menú tan variado para recibir.
cuando hablamos de un menú tan variado para recibir, no referimos a todas las prédicas y enseñanzas que los diferentes ministros están publicando en las redes sociales. O sea, usted tiene donde escoger. Si a usted no le gusta la comida china, váyase al barrio italiano. No le gusta la italiana, váyase a los coches de los judíos. Si no le gusta los judíos, váyase a la colombiana, a la peruana, a la que usted quiera. Hay suficiente comida. Amén. El tema de hoy está relacionado con la escatología. Hay un tema importante y es el tema de la ira de Dios. Muchos predicadores, muchos maestros, pensadores, teólogos, están divididos o estamos divididos. Hay un grupo que postula que la ira de Dios es un periodo de tiempo que abarca desde el principio de la gran tribulación hasta la segunda venida en gloria del Mesías. Repito, hay un grupo de pensadores, teólogos, maestros, estudiantes de la palabra de Dios que postulan que cuando la Biblia se refiere a la ira de Dios, esto abarca un periodo de tiempo desde el principio de la tribulación hasta la segunda venida en gloria del Mesías. Otro grupo o el otro grupo del otro lado, en los cuales yo me incluyo, este grupo postula que el día de la ira de Dios no es un periodo, sino un día. ¿En qué nos basamos los que postulamos esta parte del día de la ira de Dios? En que los diferentes versos que aparecen, que son alrededor de unos 9 versos, en toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, aparece el día de la ira de Dios, no un periodo de tiempo. Explico. Leo. Leamos en Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, en este pasaje específico habla de qué? De un día. De un día. En Sofonía capítulo 1, verso 15, dice, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento. O sea, se está refiriendo a un día en específico. Si nosotros nos movemos al libro de Joel, capítulo 2, verso 11, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte. Él es que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hasta ahora los textos que hemos leído se refieren al día de Jehová, no a un periodo de tiempo, no a un lazo de tiempo de, algunos dicen que son de 3 años y medio, otros dicen que son de 7 años, otros dicen que son de 100 años. Hay un sinnúmero de textos que hablan de eso. Ahora, el texto clásico para las personas que postulan el arrebatamiento de la iglesia previo a la gran tribulación está en el libro de Primera Carta a Tesalonicense capítulo 1 verso 10, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, a esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso está en el capítulo 1 de Primera Carta a Tesalonicense, capítulo 1, verso 10 de Primera Carta
a Tesalonicenses. Pero cuando usted lee el contexto, de ese mismo pasaje, iniciando por el verso 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos a vosotros por amor a vosotros. Y nosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo que quiero explicar con esto es que no es solamente leer el verso 10. Necesitamos leer el contexto para poder entender todo el engranaje de esto. Así que nosotros postulamos y creemos y respetamos la posición de los demás, que la ira de Dios no es un periodo de tiempo, sino que es un día. Y que ese día se encuentra en el libro Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ahí se encuentra el gran día de Dios. Ese es el gran día de Dios. Ahora, muchas personas han tomado un pasaje de la Biblia, y han extraído la iglesia, la han sacado de la tierra, y se la han llevado al cielo de una forma impresionante. Y es que el texto que ellos toman para soportar eso y para decir que ellos se van y que no va a haber nada aquí en la tierra, sino que el anticristo va a acabar con todo, está en la misma carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mire que le leí el verso 7, que habla de la ira. Ahora, el texto que mis compañeros ministros toman para reforzar, para reforzar su interpretación, es el verso 10 de Segunda Carta de Pedro, capítulo 3. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. O sea, cuando habla de ladrón en la noche, ahí mismo hay una coma y dice, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Oiga bien, el mismo texto que se toma para decir que vamos a ser raptados, sacados antes del periodo de gran tribulación, ese mismo texto de Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, ladrón que viene, roba desprevenidamente y desaparece. Pero ahí mismo dice, en el cual, en ese mismo día, no en otro, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora, ¿cómo conectar ese pasaje con los demás que son tomados? Miren lo que dice Primera Carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este pasaje, no otro, es la misma pieza, no separada, de la carta a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Es la misma, es la continuación. Atención aquí, es la continuación. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba compuesta por versículo y capítulo. Es una misma unidad. En el verso 16 y 17 habla del arrebatamiento. Pero más adelante, en el capítulo 5, verso 2, le dice a la misma persona, no a otra. O sea, el apóstol Pablo hablando, le dice a esta misma persona, porque vosotros sabéis perfectamente. O sea, le dice a ellos, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No es a otra persona, es a la misma persona que le dijo que va a haber un arrebatamiento, no a otra.
Mire lo que dice el verso 4, aún más descriptivo. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ponga atención. Le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que el día que el Señor se va a presentar como ladrón en la noche, a ellos no lo va a sorprender. A ellos no lo va a sorprender. Dentro del mismo contexto habla el mismo Jesús en Mateo 24, verso 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Oiga bien, le está diciendo a los discípulos en respuesta a las preguntas que ellos le hicieron. Velen pues porque ustedes no saben a qué hora va a llegar el Señor. Pero el verso 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro, si usted sabe que un ladrón va a venir para su casa a las 10 de la noche, usted se pararía en la puerta, tendría algún arma de fuego blanca esperando que llegue el ladrón para repelerlo, ¿cierto? Dice el libro de Lucas capítulo 12, verso 39, pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora, mire bien, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Señores, quiero aclararle esto a usted, que el apóstol Pablo, que le habla a la carta, en la carta de Tesalonicense, a la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando por una terrible persecución, cuando el apóstol Pablo le escribe, estaba pasando por una terrible persecución. Miembros de la iglesia estaban muriendo. Miembros de la iglesia estaban muriendo. Y miembros de la iglesia estaban siendo asesinados. Cuando el apóstol Pablo recibe la noticia de que ellos habían descaído su espíritu y que estaban en desesperación, le escribe, no quiero que ignoréis, hermano, acerca de lo que duermen. Le va a dar ¿qué? Le va a dar un aliento a ellos en relación a los muertos. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, que resucitó de los muertos, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el punto aquí es la condición anémica por la cual estaban atravesando las personas de Tesalónica, y el apóstol Pablo le escribe y le da el booster cuando le dice a ellos que no se desesperen, porque aún así que sus muertos, que sus familiares hayan muerto, hay esperanza para ellos, hay esperanza para ellos. Entonces, en el mismo pasaje, en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo le habla también a ellos de lo que es lo que está en vivo para el tiempo del gran día de la ira. Dice, para ese día ustedes van a ser que arrebatados. ¿Por qué bendita razón aparece en tanto pasaje bíblico lo que es la frase de ladrón por la noche? Explico. En todos los pasajes que aparece estas palabras, está acompañada de un símil, La palabra como es un símil, una comparación, como ladrón por la noche. Ahora, en la historia del templo, el templo había que cuidarlo durante la noche. Habían guardias que eran levitas, pero eran guardias que se encargaban en puntos estratégicos de velar para que nadie entrara a esos lugares donde ellos tenían la responsabilidad de cuidar. O sea, nadie podía entrar a esos lugares. Ahora, en esos lugares donde cada centinela tenía la responsabilidad de cuidar, sobre ello había un sacerdote de la casa de Aarón, responsable de vigilar a los centinelas durante la vigilia de la noche. ¿Cuál era el trabajo de este sacerdote? Cuando él caminaba
alrededor de los lugares donde se encontraban los centinelas en sus trabajos de vigilancia. Este hombre no llegaba con ruido. El sacerdote no llegaba con ruido. Llegaba siempre en una expectativa, calladamente y secretamente. Cuando este hombre llega a donde estaba el centinela, si el centinela estaba en su trabajo como un vigilante, vigilando, solamente recibía del sacerdote una apreciación, una alabanza, un saludo especial. Y el sacerdote continuaba su rutina alrededor de todos los lugares donde estaban los centinelas. En caso de que el sacerdote encontrara a un centinela dormido, repito, en caso de que el sacerdote encontrara al centinela dormido, el sacerdote, siendo la vigilia de la noche, andaba con una lámpara, un candelero prendido. Entonces, si usted era sorprendido dormido, si usted era sorprendido dormido como centinela, el sacerdote no lo despertaba. El sacerdote procedía a tomar el candelero con el fuego y prenderle al centinela que está durmiendo, prenderle el manto del centinela. Cuando esto sucedía, que el manto se prendía, el centinela despertaba y hacía grandes esfuerzos para que se apagara el manto de su manto que había sido prendido en fuego. En ese momento el sacerdote tocaba el galium, un clarinete, y una pléyade de centinelas extra que había en el templo llegaban al lugar, y entonces el sacerdote reemplazaba al vigía que se había quedado dormido. Y este vigía, a partir de ese momento, este centinela, a partir de ese momento, quedaba expulsado, oiga bien, quedaba expulsado para siempre de esta responsabilidad de ser centinela. Era reemplazado por otro. Y a este sacerdote, el nombre que le llamaban dentro del contexto del templo era el ladrón de la noche. Repito, al sacerdote levita de la casa de Aarón le llamaban el ladrón por la noche. ¿Por qué le llamaban el ladrón por la noche? Por las condiciones en las cuales él se presentaba. Llegaba sigilosamente a donde estaban los centinelas, y dos cosas pasaban. Un centinela podía estar prevenido atendiendo su trabajo, y otro se podía descuidar sin atender el trabajo. Cuando usted aplica todos los textos bíblicos que aparecen en la Biblia sobre el ladrón por la noche, necesariamente usted no puede aplicarle el ladrón por la noche a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? La iglesia de Jesucristo está pendiente, esperando día y noche a su Señor. Nosotros estamos esperando al Señor. Quienes no están esperando al Señor es el pueblo inconverso. Es el pueblo que no postula un regreso del Mesías. Ese pueblo no está esperando al Mesías. Así que cuando llegue el Mesías, la iglesia que ha creído, que ha sido lavado por la sangre de Cristo,
va a recibir a su Señor porque lo está esperando. Porque estamos a la expectativa, no estamos dormidos. Así que cuando llegue nuestro Señor, nosotros lo recibiremos. Lo recibiremos. Ahora, para quiénes será el Señor su venida un ladrón por la noche? Para aquellos que no lo están esperando. Ese texto, dentro del contexto de la liturgia hebrea, dentro del contexto interpretativo hebreo, nunca fue aplicado como el regreso del Mashiach. De hecho, hasta el siglo XVI y a final del XVI, nunca ese texto fue aplicable al regreso del Mesías. ¿Cuándo comienza este texto a ser aplicado al regreso del Mesías? Cuando el señor John Nelson Darby acomoda su interpretación a unos famosos 7 años de tribulación. Él pone entonces, como previo a eso, él pone que el Señor vendrá como un ladrón por la noche y se llevará, se robará a su iglesia. Jesús no tiene que robarse a la iglesia. No. La iglesia es de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo en ese gran día, que es el mismo día de la ira del Señor, según mi interpretación, respeto la de usted, en ese gran día es el Espíritu Santo quien entregará la iglesia al Señor, no otro. Entonces concluimos con esto. Y quiero hacerlo con mucha ética y mucho respeto. Este texto de como ladrón por la noche se ha predicado tanto y se ha enseñado tanto que está dentro de lo que es la fibra de la sangre, del ADN de muchos hermanos predicadores. Le invito a que conozca un poco la historia. Conozca un poco la historia para que usted pueda tener una mejor explicación del significado de ladrón por la noche dentro del contexto de la interpretación apocalíptica. Repito, le invito a que estudie el contexto de la liturgia del templo, las vigilias que se hacían, los centinelas, el sacerdote encargado de la vigilia, que le llamaban el ladrón de la noche. Y entonces usted conecte eso con la historia, pero debe de llegar al texto limpio, sin ninguna cosa de lo que dijo John Darby ni lo que dijo Polanco, sino con una mente clara y limpia en busca de una revelación a través de la palabra. La iglesia no está esperando el día del ladrón por la noche. No, señor. Aunque ese mismo día sea aplicable para que la iglesia salga, esa palabra es solamente aplicable a aquellos que no están esperando a su Señor. Y yo en mi caso estoy esperando a mi Señor. Para mí, Él no llegará como un ladrón. Él llegará como un gran invitado a mi vida, porque así lo estoy yo esperando. Shalom. Bendiciones. Le amo a todos. No se olvide de la introducción. No caiga en el gancho de ir para el templo. Quédese escuchando a su pastor a través de las redes sociales. Que el mismo mensaje que él predica en la iglesia, ese mismo lo puede predicar en las redes sociales. Y usted no se olvide de ayudar, de ayudar con comestible y financieramente, dentro de su posibilidad, a sus pastores que trabajan, que oran y que están dedicados a fortalecer tu vida espiritual. Shalom, shalom. Bendiciones. Le amo.